Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco. Y hay un vídeo un poco diferente. ¿Lo has visto? Lo he visto, Yo lo he también visto y he visto todas las teorías. Todas las teorías conspiranoicas. Todos los finales. Bueno, vamos a hablar de Stranger Things. Evidentemente ya sabéis que a nosotros nos encantan los juegos de mesa, los juegos de rol. De hecho hablamos de todo esto en todos nuestros vídeos o los jugamos. Pero de vez en cuando colamos alguna cosa un poco relacionada tangencialmente. Y Stranger Things tiene mucho de Dungeons and Dragons, que es nuestro juego de referencia. Y creíamos que era importante o interesante hablar de cómo hemos vivido nosotros como personas que han disfrutado de este hobby toda la vida, toda la fiebre que ha sido Stranger Things. Tenemos a Chemi a los mandos de la nave. Sí, ¿cómo estáis? Buenas. Y pues sí, pues ya ha habido un final. Ha habido gente a la que le ha gustado más, a la que le ha gustado menos. Quizás la primera pregunta sería, ¿te ha gustado el final? A mí me ha encantado. Me ha encantado. Me ha gustado muchísimo y apela al corazoncito este de jugadores de D&D. A mí me ha gustado mucho también. Evidentemente este vídeo va a tener spoilers de la última temporada, a lo mejor no tantos, pero pues evidentemente si no lo habéis visto todavía no veáis este vídeo. Pero a mí me ha gustado mucho y creo que es un final... realmente ese final que tenía que tener, porque es un final como muy ochentero, un final como muy de película de aventuras, el final de unos Goonies, el final de un, no sé, el viaje de una campaña. De una campaña. O sea, que es verdad que tiene el final, yo creo que tenía que tener, porque es cierto que alguna gente quería unos finales más oscuros. Sí. De hecho se dice, uy, pues qué raro que no haya muerto nadie, no haya fallecido nadie. Pero al final es verdad que las series de los 80 tenían, cuando tenían final, ese tipo de finales, y era, pues bueno, lo que les pegaba y lo que queríamos un poco enseñar a las generaciones, que si haces las cosas bien, puedes derrotar al malo y pues conseguir la victoria y que los buenos pues venzan, triunfen. Es una historia en realidad bonita de unos amigos que intentan superar unas cosas que son malas. Eso es. O sea, que para mí es un final que tenía que ser. Sí. No lo podría decir de otra forma. O sea, hubo de todo y hubo muchas batallas y todos los personajes, yo creo que se hizo justicia con todos los personajes. Especialmente Will. Will, ¿no? Sí. Will. ¿El sabio? Will el sabio. Y yo creo que se le hizo justicia y es muy emotivo todo el viaje de Will y especialmente la última temporada. A mí me ha encantado. En el momento en el que le cuenta a sus amigos... Eso es. La situación que le estaba preocupando durante tantas temporadas. Que eso ha hecho que hubiera un review bombing, que ha hecho que sea el capítulo menos valorado de la historia. Pues yo lloré en ese capítulo, a mí me pareció muy bonito cómo estaba contado. Creo que para mí no le sobran segundos, porque creo que tiene que tener un tempo y es algo que cuando tú le comentas eso a tus personas queridas, con tus miedos y todo, sí. Necesitas, pues evidentemente es una llamada de aceptación, porque todos necesitamos esa aceptación. Y a mí me pareció que estaba muy bien contado. Yo creo que, a mí me gustó, yo creo que estaba contado como estaba contado. Y evidentemente sabíamos que sus amigos le iban a apoyar, porque hablamos de una cosa totalmente natural, que aunque sea una serie de los 80 en el que estaba todo visto con otro prisma, no el prisma que por suerte tenemos actualmente, pues yo creo que los amigos son amigos, sean los años que sean, y van a estar ahí. Sean las dificultades que tú quieras. Así que muchas veces, en este caso, era más un problema suyo personal de aceptación que de su alrededor, de su grupo. Su grupo ya lo había aceptado antes, ya era parte de su party. Era de los miedos, exacto. Sí, exacto. Los miedos que al final nos mueven mucho. Y luego es curioso eso, su evolución a hechicero, ¿no? Como hechicero. Está genial. Eso fue brutal. Ese momento fue como ¡guau! Además que si os fijáis, lo que es la cara y todo, dentro de que son niños que han crecido como actores, no actores que han crecido como actores, que eso se nota en algunos de ellos, yo creo que esa evolución del Will tímido, ese joven que le ves así apocado, que no te dice nada, y esos últimos capítulos en los que está más seguro de sí mismo, creo que esa parte sí está bien hecha y es muy guay ver ese Will diciendo que estoy aquí. Y al final el ser un hechicero es simplemente una forma es una analogía, es un recurso narrativo de creo en mí y sé que puedo hacerlo. Sí, porque al final un hechicero no se entrena con la fuerza, se entrena con la mente. Y es el poder de Will. ¿Y qué te parece ese capítulo 9 que no hemos visto? El capítulo 9 que nunca existió. Ha dado tanto. El capítulo 9 que nunca existió. A ver, lo que sí que es cierto es, y esto es un poco especulación, hay muchos errores, o no errores, pero pequeñas discrepancias, digamos, en los vídeos, en varios detalles, y claro, la gente pues empezó a
a esas teorías conspiranoicas y al final acabaron con ese famoso capítulo 9 que dices, es que no, todo es el azotamentes y todo estaba en Vecna, todo es mentira. Les está dominando la mente, están todos conectados. Estás todos en Matrix. Te iba a decir justo lo mismo, sería un final muy de Matrix. Eso es. Pero claro, la pregunta es, ¿creéis que los hermanos Duffer que llevan viendo esto temporada tras temporada, porque en todas les hacemos la comunidad lo mismo y le damos la vuelta a todas las cosas y le sacamos una teoría de lo que va a ocurrir, ¿creéis que no sabían que iba a pasar? ¿Algo similar? ¿Que claro que la gente no se lo iba a creer? Claro que sí. Todos esos detallitos y esas cosas que dices, uy, esto no es así, o aquí ha habido un error, o lo que sea, yo creo que fue a propósito, para alimentarte también un poco esto. Y luego Netflix ha jugado mucho a eso y veíamos cosas que no tenían mucho sentido, pero que al final te acababas hasta creyendo, y cosas que también eran curiosas, como dices. Por ejemplo, los niños nunca llevan relojes, y en esa última temporada los niños llevan relojes. La única persona obsesionada con los relojes es Vecna, que salen en muchos de sus planos, por lo cual, ¿por qué de repente los niños siempre llevan relojes y antes no? Ese tipo de cosas, pues evidentemente te hacen dudar y dices tú, es que esto es muy raro. El peinado, pues la pose... Si lo ponen en la serie, Stranger Things, ¿no? Sí, pues sí. Eso. Y hay veces que incluso romper la cuarta pared y mirar a cámara también se especula mucho con eso. De que Vicky, la novia de Robin, no sale en el último capítulo, no se cuenta un poco su historia, que evidentemente es la vida, pueden haberlos roto y ya está, porque eso nos pasa a todos. Pero es verdad que dice, no, porque Vecna no la conocía y por eso no está integrada en este mundo fantástico, están todos conectados y ella está borrada porque Vecna no la conoce. Y dices tú, joder, es que tiene sentido, ¿eh? Tiene sentido. Bueno, al final es una historia y como cualquier historia siempre se puede interpretar de varias formas. Y ha sido muy loco, pero bueno, yo estoy muy contenta del final, de la historia. Las últimas escenas también fueron muy épicas y muy relacionadas con D&D. Y yo creo que en cuanto a la serie, y antes de meternos ya con lo nuestro más con D&D, creo que, además lo hablaba antes con Chimi, que la última frase de "yo elijo creer", creo que define toda la serie en realidad. Te puedes creer que todo es mentira, que han sido niños jugando al rol y que nunca ha pasado eso. Te puedes creer que todo es verdad, que ha habido poderes psíquicos, que ha habido monstruos de otros sitios. O te puedes creer que incluso Vecna está conectada. Tal. Tú eliges creer un poco lo que quieras para tu final de la historia. Yo elijo creer que ha sido verdad, elijo creer que 11 está a salvo y elijo creer que este es un final de la serie pues ochentero. Esa es mi idea. Pero evidentemente entiendo las personas que han tenido las otras opciones, porque es verdad que es tan curioso todo lo que se ha generado. Sí. Yo también creo. Hablan un poco de un sistema, de una cosa psicológica que es el sentimiento de apego, de la necesidad de no dejar partir, ¿vale? Que al final también hay un poco de ese apego emocional a todo lo que ha ocurrido todos estos años, son muchos años, y ese apego emocional a no dejar partir hace que a las personas les cueste creerse ese final, les cueste creerte ese final, ese último momento. Ha pasado con muchas series y quizás eso ha ayudado un poquito a que se genere todo esto. Pero ¿qué ha ocurrido con Dungeons and Dragons? Entonces, hemos visto en la serie un montón de aventuras y incluso me decías antes que en tiendas ha pasado algo muy curioso estas navidades, ¿verdad? Sí, lo que nos han comentado algunas tiendas es que han visto un repunte de todo lo que es la marca D&D y hay mucha gente influenciada por la serie que han ido a la tienda a preguntar que quieren jugar, que quieren comprar merchant. Y que yo creo que esto va a ayudar mucho a D&D y a los que nos gusta D&D porque habrá nuevos aficionados y habrá mucha gente que se tendrá todos esos buenos momentos que nosotros hemos tenido hasta ahora y seguiremos teniendo. Sí, de hecho nosotros conocimos Dungeons and Dragons por esta serie de hace muchos años en la que unos jóvenes entraban a un mundo fantástico lleno de seres extraños y el amo de calabozo le daba poderes a todos. Así empezaba la canción, de hecho. Eso es. De hecho, la serie estaba hecha por la propia editorial de... Por la propia editorial, con un estudio de animación americano y... No, japonés. ¿Era japonés? Sí. Pensé que era de los dos, americano y japonés. Pues japonés, pues... Estudio... Marvel se alió con los japoneses. Pues este estudio consiguió hacer esta serie que no tuvo un final. Llegó a haber un final abocetado en un guión, pero no llegó a haber un final. Sobre ese final se han hecho cómic. Nosotros hicimos un capítulo final basándonos en el guión y en el cómic original. Una historia, sí. Y con ese capítulo final terminamos o dimos un poco conclusión a la historia
porque, bueno, pues no se pudo rodar por lo que fuera, porque a lo mejor faltó... Fue por temas de derechos. Al final era la editorial TSR que entró con problemas, cosas por el estilo, y le iban a comprar. O sea, fue un tema de derechos. Pues es una pena, porque antes solo estaba esto, que ya nos abrió un poco las puertas al mundo de la imaginación. Y luego lo hemos visto en más series. Por ejemplo, sabemos que Vin Diesel juega a Dungeons and Dragons, lo ha dicho abiertamente, es una persona que le encanta este mundo. Lo hemos visto en Big Bang Theory, ellos jugaban también a muchos juegos de mesa y de fantasía, y entre ellos jugaban a Dungeons and Dragons, y son muy fan de D&D. Y ahora pues lo hemos visto en Stranger Things. Cada vez y en películas también, las películas de D&D. Bueno, sí, pero yo creo que eso, o sea, en las series sí que han influido mucho, pero las películas yo creo que no tanto. Porque las películas al final siempre son más de nicho, evidentemente, son dedicadas al público que le gusta expresamente esto, aunque metas a un personaje más conocido, un actor más conocido, que esté diciendo ¡la vara! ¡Busco la vara! Ya sabéis a qué me refiero. Pero la última película nos gustó un montón, por ejemplo. Yo creo que es muy elegante, está muy bien hecha. Y muy divertida, es como nosotros jugamos al rol. Pero quizás es en esas series más mainstream, más para todo público, más generalistas, donde brillan más estos juegos, porque llegan a un público que no te conoce. Evidentemente tú no vas a ir a ver la peli de Dungeons and Dragons si no sabes nada de Dungeons and Dragons, salvo que estés en el cine y no tengas nada que hacer y digas, pues aquí, que parece que hay caballeros, edad media y me gusta. Pero lo más normal es que vaya gente que conozca algo. Y sin embargo, tú estás viendo Big Bang Theory y vas aprendiendo de esto, o estás viendo Stranger Things, vas aprendiendo de esto, y ahí es donde está la clave para haber llegado tan lejos. Y me gusta que haya estado de fondo en Stranger Things, Dungeons and Dragons, porque creo que nos ha ayudado mucho y nos ha aportado mucho a la comunidad. De hecho, perdonad que os interrumpa, a mí lo que me parece espectacular para Dungeons and Dragons y para los juegos de rol es que la serie más vista de la historia de Netflix y demás acaba con Dungeons and Dragons. O sea, acaba la partida, o sea, después de todo le dedica su tiempo, acaba la partida, lo que me parece increíble. Pues eso también teníamos un poco las ganas de contarlo, es que pasa el relevo a la siguiente generación. O sea, es que hay mucho detrás ahí que me parece increíble para este... Vamos, es una oda, ¿no? A los juegos de rol que me parece muy bueno. Empieza y acaba con una partida de rol. Empieza con ellos, que fue el primer plano, creo que fue el primer plano que grabaron además juntos, que eran todos los actores muy jovencitos y empezaron a grabar. No recuerdo qué campaña estaban jugando, pero la última es la de Strat, la sabemos todos porque es la de Strat. Y sale Strat, están jugando y aparece Strat. Y yo cuando lo vi, vamos, se me iluminó la cara. Y el hecho del final de cerrar un ciclo, a mí también me encantó. Así que os haya gustado los Stranger Things, que evidentemente las opiniones son totalmente respetables y libres. El último capítulo habrá gente a la que no le haya gustado y no pasa nada, porque esa pluralidad también nos hace crecer. Contadnos un poquito cómo ha sido vuestra experiencia con la serie, si queréis, contadnos un poco qué os ha parecido ese final, si echasteis de menos algo, si creéis que habrá algo más relacionado, porque sí que se habla de una serie de animación, que ya hemos visto alguna cosa, se habla también de un spin-off de imagen real, que solo hemos escuchado rumores, o sea, exacto, de momento no sabemos nada. Lo de la animación es por el tema de la piedra esta que aparece, que al final tiene Henry, que han dicho que eso lo van a contar en animación, que eso en principio saldrá este año y demás, ya veremos. De hecho en Netflix ya tienen la carátula, no tienen nada más. Y eso, y contarnos un poco si creéis que habrá un capítulo 9 en algún momento. Yo creo que no. De hecho, me parecía un azar porque al final cierras, o sea, para mí tiene un cierre... Tiene el cierre que tenía que tener. Que si lo hubieran hecho, tampoco me hubiera parecido mal. Nos hubieran dado un final no tan coherente, no tan cohesionado como el que hemos tenido. Y nos hubieran dejado un poco como, no puede que acabe así, tal, no sé qué. Y luego nos hubieran dado el capítulo final y hubiera estado muy bien. Pero creo que este capítulo cierra demasiado bien como para dejar una puerta abierta. Y además que habla del arte de contar historias. Es que me parece épico por muchas cosas. Y luego también decir que si queréis comentar también en los comentarios guiños, ¿no? Que habéis visto en pues, D&D, ¿no? Por ejemplo, en la salida que tienen Max y Holly, pues vamos, cuando se veía ahí el portal, vamos, es que me recordaba a la serie de Dungeons and Dragons, cuando veías ahí que los niños podían cruzar y volver otra vez a su mundo, vamos, era exactamente igual, ¿no? Eso es muy bonito, tiene muchos guiños a la cultura popular de los 80, pero también a la cultura de Dungeons and Dragons, también de los 80. Uno de los hermanos Duffer dijeron que para preparar la última temporada jugaron a Baldur's Gate 3.
para podérsela preparar y un popoco investigar un poco sobre D&D. Y me parece muy bonito. Lo mismo voy a decir en mi trabajo. No, perdona, pero para poder prepararme las clases tengo que jugar a Baldur's Gate 3 completamente para ver si tengo alguna idea. Y te dirán tus compañeros y tus jefes, vale, tenemos campaña empezada. Nos falta un clérigo. Eso es. Pues nada, decirnos todas las referencias a D&D que habéis visto en la última temporada, que no lo parece, pero hay muchas. Sí. Y nada, pues lo dicho, que muchas gracias por estar aquí, por ver estos vídeos y por disfrutarlos. No solemos decirlo de darle al like y compartir, pero en este caso creo que es importante para que más gente conozca el mundo de Dungeons and Dragons. Así que enjoy, adelante. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Adiós.